a compartir con nosotros su trabajo que vienen realizando desde hace unos 3 años. Vienen hace 3 años haciendo el taller de UPAMI. Y me parece que acá, hoy venía pensando, digo, bueno, ¿qué decir en este inicio? Y pensaba en 2 palabras o en una palabra y en una reflexión. Digo, que estemos acá con adultos mayores que vienen realizando su trabajo, que vienen a compartir su trabajo, es, en este contexto, un acto político, ¿sí? Es un acto en donde nosotros como Biblioteca Popular hemos decidido que la voz de nuestros adultos mayores es importante, que la queremos escuchar y que sobre todo nos ayuda a construir la otra palabra que era la que pensaba, comunidad, que es algo que necesitamos, que es que la gente se pueda encontrar con la gente, que podamos hablar y que podamos buscar aquellas cuestiones que tenemos en común. Y el diálogo entre generaciones es fundamental para que eso suceda. Conocer nuestra historia, conocer nuestra identidad es muy, pero muy importante para poder buscar, como decía, aquellas cuestiones que tenemos en común. Que tenemos en común los que vivimos en Lanús y que tenemos en común los bonaerenses también. Hay todo un trabajo que se está realizando desde la provincia de Buenos Aires también en recuperar la identidad bonaerense o ponerla en cuestión o pensar la identidad bonaerense. Y hoy estamos presentando el libro que es de la historia de Lanús, así se llama, que es una producción colectiva que entre otras compañeras y compañeros, o es una platea femenina. Está Martín. Bien, hoy tenemos acá una platea femenina en su totalidad, pero hay compañeras y compañeros, y es una producción colectiva que vienen realizando en la Universidad de Lanús en el marco del programa UPAMI. Con nosotros, a ver, porque no me olvido los libros, va a comenzar Matilde, va a seguir Graciela, y luego va a compartir con nosotros Iris. ¿La conoces a Iris, Ricardo? Directora de escuela secundaria, ¿no? De la 28, ahora la Gustavo Cerati, ¿no? ¿Digo bien? Ahora cambiaron el nombre, así que ahí la conocí a Iris. Le damos las bienvenidas, el agradecimiento de que vengan a compartir el laburo que vienen realizando con nosotros, con nuestros vecinos, y te brindo la palabra. Gracias. Bueno, vale la aclaración, nosotras somos compañeras, junto con Martín, por ejemplo, con Lilia, que se encuentran presentes, como dijo el compañero, del taller de historia, de la historia de Lanús, que se da en la UNLA, y quien lo da es el escritor, historiador y periodista Omar Dal Ponte. No se encuentra presente, muy a su pesar, les podemos asegurar, pero tiene un problema de salud serio. No falta nunca, jamás falta a ningún lado, y mucho menos tenía mucha ilusión de venir a esta biblioteca, que aprecia especialmente. Pero lamentablemente no pudo hacerse presente. Este libro es muy querido por nosotros, por los alumnos de Omar, por los alumnos del taller, y es una producción colectiva y es algo que ideó Omar Dal Ponte. Se lo debemos también a su idea, su propuesta de dejarle a la UNLA algo valioso, que nosotros consideramos valioso, por todo lo que la UNLA, la Universidad Nacional de Lanús, ofrece, y nos ofrece especialmente a los adultos mayores. Entonces, bueno, surgió la idea, propuso la idea, que fue tomada con mucho entusiasmo por los que compartimos el taller, de hacer este libro con
vivencias, con historias, con realidades que tengan que ver con Lanús. Entonces es variopinto lo que esto ofrece, porque hay desde anécdotas familiares en Lanús, hasta informes sobre la actividad automotriz en Lanús, biografías de don Guillermo Gaebeler, biografías de el enunciado de los intendentes del partido de Lanús. No es solamente anécdotas, no quedó en eso, aunque también eso es valioso, sino que hay información. Es decir, hay información valiosa que ofrece este libro que tanto queremos. Ha tenido éxito, lo hemos vendido incluso en la Feria del Libro de Lanús, y ya hemos recorrido en este año, y por este año esta es la última presentación, varios lugares donde lo hemos presentado, y realmente ha sido acogido con mucho interés, porque bueno, justamente detrás o al frente de esto está el nombre de Omar Dal Ponte, entonces es garantía de que realmente debe tener buen material. Así que bueno, nosotras tres vamos a tratar de darles una visión de lo que pueden encontrar en el libro. Bien. Bueno, el libro tiene grandes historias y pequeñas historias que son igualmente grandes porque son la historia de cada uno, de sus abuelos inmigrantes, de sus bisabuelos. En mi caso particular me toca contar la historia de mi bisabuelo, Guillermo Gaebeler, considerado el fundador de Lanús. Él en realidad fundó la Villa General Paz, que es lo que corresponde a la zona céntrica comercial de Lanús Este, pero allí colocó la piedra fundacional el 20 de octubre de 1888 y por eso es considerada esa la fecha de la fundación de Lanús. El 29 de septiembre corresponde a la fecha de la autonomía, en que nos separamos de Avellaneda, de la que éramos parte. La fuerza e importancia que tomó la Villa General Paz, que toma incluso la estación, que era un lugar vedado porque allí estaba el circo o hipódromo de Anacarsis Lanús, que ahora les voy a contar un poquito, hizo que tomara un impulso enorme de crecimiento la Villa Obrera, que se anexara a Villa Sarmiento en 1889, y fue la amalgama de esos otros lugares que ya habían crecido, que ya se habían desarrollado como pequeños núcleos urbanos, como la Villa de los Industriales, por acá cerca, el Edén argentino, y ni que hablar Valentina Alsina, que fue la primera en convertirse en localidad. ¿Por qué? Porque eran las inmediatas y cercanas al riachuelo, a la ciudad de Buenos Aires, y el crecimiento de nuestro Lanús, lo que después fue nuestro Lanús, eran las grandes quintas, las grandes estancias, subdivisiones por herencia, y solo después del 1810 por mecanismo de compra-venta, como hoy lo conocemos, sino simplemente fraccionamientos o herencias de las grandes estancias que surgieron ya desde la división de tierras que en condición de mercedes o reconocimiento a los adelantados que acompañaron la expedición había entregado Juan de Garay. De ahí venimos, de esa subdivisión de tierras. La población era muy escasa, la población local, y por lo tanto todo lo producido en estos lugares para la alimentación humana e inclusive las forrajeras para alimentar los animales, medio de transporte de ese tiempo, se producía en estas estancias. Árboles frutales, aceite, harina, carnes, cueros, incluso para la exportación, tenía que estar cerca del puerto de la ciudad de Buenos Aires, como eran estos lugares que a un paso, como se los llamaba antes de los puentes,
o luego Los Puentes, estaban muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, pero no formaban una amalgama, un núcleo urbano de ciudad. Eso se logra cuando la Villa General Paz tiene su impulso definitivo y se acerca a la estación, y ahí se acercan estos núcleos que habían crecido en forma aislada. Y vino el impulso definitivo de lo que después sería la ciudad de Lanús, en ese tiempo todavía parte de Avellaneda. Pero como como bisnieta, orgullosa bisnieta de mi bisabuelo, tomé un aspecto un poco más humano de lo que fue su vida, porque la biografía de mi bisabuelo la pueden encontrar en internet en cualquier lado. Me gustó más mirarlo desde ese aspecto humano que conocí a través de los relatos de mis abuelos, de mis tíos abuelos, porque a él no lo llegué a conocer, y el amor que me transmitían muchos vecinos viejos de Lanús, que lo consideraban una figura honorable, patriarcal, destinada su vida a este pueblo que soñó, porque a diferencia de otros inmigrantes, incluso de otros de los inmigrantes de mi propia familia, los Gebeler eran una familia de comerciantes, de buen nivel económico, socioeconómico, todos estudiantes habían tenido acceso a estudios universitarios y vivían en la ciudad de Buenos Aires, en una regia casona, con una familia numerosa, con asistencia para la señora de casa, y se vienen acá porque el abuelo soñó que este era su lugar, este lugar que eran, cuando lo compró, 46 hectáreas de pajonales, cardales y lagunas. Él, cuando era viejito, leí muchos reportajes donde decía que no puede creer que se hubiera enamorado de este lugar y pensado que acá se podía fundar un pueblo, porque eran tierras que no servían absolutamente para nada, ni para la agricultura, ni para la ganadería, pero este lugar fue su sueño y su empeño. Y aquí dejó su fortuna. Fundó el Banco Constructor de Avellaneda, que permitió la compra en cuotas para la erradicación de todos los inmigrantes que venían a vivir a los inquilinatos de La Boca y de Barracas, y podían acá acceder a la compra de un terrenito en cuotas, lo cual le permitía, Ferrocarril del Sur mediante, vivir en un lugar un poco distante de las fábricas de Alsina, de las curtiembres, de los frigoríficos que ya se habían radicado acá, o de la ciudad de Buenos Aires. Ya estaba Campomar y tantas otras empresas radicadas en esta zona. Fundó también el Club del Progreso, simiente de la Asociación Atlética Lanús, y luego nuestro glorioso Club Atlético Lanús. Fundó la Sociedad de Fomento de Villa General Paz y Villa Obrera, que tuvo la primera escuela que sostuvo personalmente de su peculio hasta que la tomaron del sistema formal de salud, porque no había medio de educación para las familias de inmigrantes que se radicaban. Allí funcionó el primer consultorio médico, allí funcionó la primera biblioteca, y murió pobre, murió alquilando con su mujer y sus hijos. Vendió la bóveda de la Recoleta, donde había sido inhumado en un acto que todos recuerdan como monumental, porque tenía el cariño realmente de su pueblo. La vendió para comprarle una casa para sus 3 hijas, y él alquilaba una casa en la actual avenida Hipólito Yrigoyen, donde murió, cumpliendo con su sueño. Y para mí, como su bisnieta, que un líder social, como fue él en definitiva, un pionero, haya entregado toda su fortuna a esa ilusión y expectativa que fue crear un pueblo, y en vez de servirse de servicio público haya sido justo al revés. Me parece que es un ejemplo que a mí, en lo personal, me llena de orgullo. Bueno, el texto que personalmente presento se llama Añoranzas y tiene que ver con mis añoranzas sobre el barrio en el que sigo viviendo, que es en Villa de los Industriales, para que se ubiquen por Viamonte y San Martín. Bueno, a 5 cuadras de ahí es donde hasta los 7 años viví, en la casa de mis abuelos, típica casa chorizo,
que quería entrañablemente, que quiero entrañablemente. Pasé una infancia muy feliz allí, rodeada de mis abuelos, mimada por mis abuelos, mis tíos, al ladito de lo que actualmente es Coto, a una cuadra, que cuando yo era chica era la industria Prati Vázquez Iglesias. Pero incluso cuento cosas que me contó mi mamá, que mi mamá vino a vivir en el año 1923, y en ese entonces no estaba Prati Vázquez Iglesias, era campo, totalmente, a tal punto que venían los reseros trayendo las reses hacia el frigorífico La Negra y allí hacían noche. Contaba que esa noche no dormían por el ruido que hacían los animales, pero tipo 4 o 5 de la mañana ya levantaban y seguían rumbo al frigorífico La Negra. Cuento también característica de los carnavales de esa época. Si conocen la zona, a lo mejor ubican el Club Marplatense. Bueno, tanto mi abuelo como mi padre fueron de la comisión de ese club, y mi mamá vivió su juventud en ese club, y bueno, hay una anécdota muy, muy graciosa sobre los carnavales de ese momento. Cuento también características de la casa, muy especial, y lo finalizo con una semblanza, con una imagen entrañable de mi abuela bailando el vals desde el alma, que era su preferido, y seguida por la mirada de su enamorado eterno, que era mi abuelo. Bueno, esas son las anécdotas que presento. Hola, buenas tardes. Bueno, yo, como explicaban las compañeras, cuando en el taller el profesor Omar dice acerca de qué vivencia, de qué recuerdo, de qué queríamos escribir, intenté relacionar la figura de un abuelo al que no conocí y que podríamos decir que se dedicó a rescatar esas historias de lucha que existieron provenientes de los anarquistas en Lanús. Él había nacido en 1889 y en 1950 en Buenos Aires. Vivió casi toda su vida en Lanús, cuando era Barracas al Sud y luego Avellaneda. Y ahí, como su padre era un anarquista francés, ahí empieza, obviamente, influenciado por esas ideas, ¿no es cierto?, que ya se había interiorizado en su niñez y en su juventud, empieza a transitar diferentes espacios incipientes de sindicalización en lo que era La Boca, en Barracas, y escribe 2 tomos de historia del movimiento obrero, uno del año 1946, el otro 1947, en los cuales detalla la actividad sindical de los incipientes, ¿no? Como decía, en las diferentes actividades, de los panaderos, de los ferrocarriles especialmente. Le dedica a cada uno de los rubros de las actividades. Yo lo que hice en el artículo que contiene este libro, de esos 2 tomos, además de incluir una breve biografía de él, diciendo que había sido tipógrafo, que se había desempeñado también como obrero alimenticio, ahí rescato textualmente algunos párrafos de esos 2 tomos en donde hace mención de cómo, por ejemplo, en Remedios de Escalada cita La Calle y demás, cómo ahí se había armado una federación que apuntaba, digamos, a la sindicalización de los obreros del ferrocarril. También cito ahí cómo él lo hace en esos tomos,
algunas discusiones o algunas evaluaciones que él hace acerca de comportamientos, ¿no?, de los compañeros ferroviarios en sus reuniones. Bueno, no es un artículo muy extenso. La intención fue rescatar de ese Lanús de antes, también un Lanús que tenía historias de inmigrantes que habían venido a estas tierras justamente por las fábricas, por la proximidad, ¿no es cierto?, del riachuelo y demás, pero que cuando empiezan a ver las injusticias y las desigualdades, esos inmigrantes también comienzan a organizarse y comienzan a conocer y a querer transmitir sus conocimientos de cómo organizarse para superar esas situaciones. Hasta ahí. Bueno, el otro artículo que yo escribí tiene que ver, comento brevemente, con mi otra rama de inmigración, la de mi familia italiana. Una típica historia es así, de inmigrantes que vienen huyendo del hambre y de la guerra, y mi bisabuela, que se hizo experta en el arte de traer niños al mundo, las típicas matronas que ayudaban a los partos en esa época en que en Lanús eran todos calle de barro y se asistía a los partos en las casas, y la partera, la comadrona, llegaba tirando un carro con caballos, partos que duraban todo el día. Y mi bisabuela se dio cuenta, tenía muchas dificultades con el idioma, que necesitaba otra expertise, necesitaba otra capacitación para hacer ese trabajo, pero que su dominio del español no era suficiente como para ir a la escuela de obstetricia que ya existía en el país en ese tiempo. Y entonces levanta a su familia, a su marido con 5 hijos, la más chica una beba pequeña, y se vuelve a Pavía, de donde eran oriundos, del pueblo de Tromello, y en la Universidad de Pavía hace la carrera universitaria de obstetricia, y con ese título vuelve acá para ser, junto con doña Juana Vicini de Bordigoni, que era considerada la matrona más importante de las obstétricas, constituían el grupo al que se llamaba las Cigüeñas de Lanús. Imagínense que eran familias jóvenes que tuvieron muchos hijos desde que se habían radicado en Lanús, y ellas eran las encargadas de traer lanusenses al mundo. Una muy linda historia. También quería compartir con ustedes algunas otras cosas que van a encontrar en el libro. Un trabajo muy interesante sobre Anacarsis Lanús, un personaje, el hombre que da nombre a nuestro partido, un hombre muy interesante, el hombre seguramente más rico de su tiempo en el país, comerciante, político, íntimo amigo de Bartolomé Mitre, y así como hacía fortuna, siempre ligada a sus actividades al suministro al Estado de insumos para la guerra, por ejemplo de la Triple Alianza o de la conquista del desierto, hacía fortunas, así también las pérdidas sucesivas que tuvo Mitre le hacían perder igualmente esas fortunas. Le cedió, entre otras cosas, 100.000 pesos a Mitre para fundar el diario La Nación, y tenía su casa, que fue una de las primeras grandes chacras y estancias que hubo en Lanús, en lo que sería ahora la zona del Club Quintana, en la avenida Quintana, la calle Quintana, entre Rangún y Amado Nervo. Ahí enfrente al Club Quintana, hasta hace pocos años, el 2021, sobrevivía todavía un resto de su casa con una torre. La torre siempre era ineludible para ver venir los malones. Estuvo en pie en una negociación con el municipio para ver si se la podía mantener y convertirla en un centro cultural, tema que no prosperó, y ahora está ya en venta hace un tiempo y totalmente destruida y demolida. Donde era
donde está actualmente el Club Quintana, estaba el área de servicios, y esta arqueóloga, Analía García, se dedicó a estudiar en profundidad los terrenos que fue comprando Anacarsis Lanús en 3 etapas sucesivas, donde levantó su gran estancia, donde levantó el chalet suizo que estaba, repito, ahora en la zona del Club Quintana, en la calle Quintana al 500 actual, que tenía 18 habitaciones, estud, palomar, quinta y huerta enorme, y levanta allí la capilla de Santa Teresa, en homenaje a su madre, que se llamaba Teresa, que fue la primera iglesia de Lanús y que todavía está en pie, y los restos de Anacarsis Lanús y su esposa están allí inhumados. Está en muy buen estado, es hermosa, si no la han visitado, la cuidan las hermanas catequistas misioneras de Cristo Rey, que tienen al lado el Colegio de Santa Teresa. Los restos, que eso es lo que hacen los arqueólogos, esta importante arqueóloga, Analía García, se dedicó a estudiar todo lo que se fue pudiendo encontrar en el vasto terreno que ocupaba, para que tengan una idea, el circo de Santa Teresa, porque lo primero que hizo Anacarsis Lanús para traer a sus terrenos habitantes de buen poder adquisitivo de la ciudad de Buenos Aires, ya en conocimiento de que iba a llegar el tren, el ferrocarril del sur, y que todo esto iba a valorizar enormemente los terrenos que había adquirido, crea el primer hipódromo previo a los de la ciudad de Buenos Aires, que estuvo en pie hasta 1904 en pleno funcionamiento, y alrededor de 1910 tanto las tierras de Juan en el lado este como de Anacarsis Lanús en el lado oeste, por las enormes deudas que tenían, debieron ser rematadas. Al acercarse todos esos núcleos urbanos a la estación, se produce finalmente el gran impulso de la ciudad de Lanús. Muy interesante el artículo. Hay algunos otros muy chiquitos, pero no por eso menos importantes, de una persona que va al club de día de la UNLA y cuenta sus recuerdos, una mujer de casi 90 años, su recuerdo de lo que le produce escuchar canzonetas napolitanas que evocan cuando su mamá la sentaba en una sillita de comer mientras limpiaba la piecita que alquilaban y cantaba esas canciones que recuerdo hermoso le evoca cada vez que las escucha. Otro de nuestros compañeros, que es el recopilador de información, de fotos y de restos arqueológicos, estudia la inmigración alemana en Lanús. Si bien la inmigración fuerte en Lanús, como en todo el país, finalmente fue de italianos y españoles, en Lanús sabe que hay acá cerca eslovenos, hubo sirio-libaneses, armenios, los armenios de Ancina, y en la zona de Lanús la avanzada fue de alemanes. Los Plaul tienen muchas calles que conocen acá cerca, los hermanos Plaul. Ignacio Plaul era el gran amigo de mi bisabuelo, que fue quien seguramente lo asesoró y acompañó para comprar esas tierras en la Villa General Paz. La familia Plaul, numerosísima, se casaron con las hermanas Petri y tuvieron una enorme descendencia. Los Loeb, los Fischer, los Sever, porque Bernardino Rivadavia, mediante lo que se llamó la ley de enfiteusis, había traído colonos viñateros de Alemania a quienes radicaron en la Chacarita de los Colegiales, que en ese entonces era una institución religiosa, no era un cementerio, pero ese programa que postulaba el hacerse propietarios de la tierra en unos 7-10 años, pagando un canon, se le facilitaba la radicación, el acceso a la tierra, la vivienda, de la que a la larga iban a ser propietarios, no prosperó. Y así fue como muchos de esos alemanes que habían conocido por cercanía con las familias de la ciudad de Buenos Aires, ese es el caso de mi bisabuelo, el caso de Ignacio Plaul, que habían conocido estas instancias que eran estancias de veraneo. Esto se llenaba en el verano de las familias ricas, los Martínez de Oz, los Ayaraos, los Lanús,
en verano que buscaban el fresco de las pampas, pero en invierno todos se volvían a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estos alemanes decidieron radicarse acá y fueron el punto de partida de los núcleos urbanos que finalmente, amalgamados, dieron el impulso final a este Lanús. Porque tenés que leer. Voy a hablarles de un texto que pertenece al compañero Juan Galanto, que habla sobre el vínculo del partido de Lanús con la producción automotriz argentina. Bueno, es impresionante el detalle con el que el compañero describe cuál era la actividad automotriz, comenzando con Cian Di Tella. Hace un minucioso recorrido por las empresas que desarrollaron sus actividades. Nos cuenta que el primer Cian Di Tella 1500 fue ensamblado en Montechingolo el 2 de abril de 1960. Detalla luego modelos, también habla de ICA, de Chrysler, de Volkswagen. Y actualmente nos informa que la planta de Montechingolo está equipada y ensamblada haciendo motores de la marca Cian. Bueno, cualquiera que quiera informarse tiene una información, acá no aparece lo anecdótico, sino información minuciosa y precisa sobre el tema. Tenemos también, se encuentra presente la compañera Lilia, que nos habla, Lilia Arias, nos habla de los juguetes de su niñez. Nos consta porque al taller llevó juguetes de su niñez, bueno, que tiene un profundo amor, un profundo y tierno recuerdo sobre esos juguetes y nos detalla sobre algunos de ellos. También la compañera Nora Baena, iba a decir Baena y me parecía que no era, la compañera Nora Baena, ella rescata escritos de su mamá que se llamaba Clara Cebrián de Baena. Entonces son escritos, anécdotas realmente muy interesantes y algunas muy graciosas, como una que se llama Un hecho insólito pero real, que habla sobre un casamiento hace mucho tiempo, en el siglo pasado por supuesto, que bueno, se estaba dando bajo una tormenta y un diluvio prácticamente. Tanto es así que no podían avanzar los tranvías, o sea, no podían avanzar los carruajes ni los autos y terminan subiéndose, incluso pero tampoco podía avanzar el tranvía, hasta que bajan y terminan en la casa de una señora guareciéndose de la lluvia. Habla después en otro de los pantanos, que no sabía en aquella época, los vendedores ambulantes, seguramente algunos conocimos a algunos vendedores ambulantes, también sobre Villa Obrera y sobre las serenatas. Particularmente, yo he sido testigo también de serenatas que se daban en una época y eran muy lindas, era un hecho muy lindo. Bueno, precisamente Omar Dal Ponte presenta 3 textos. Presenta intendentes de nuestra historia lanusense, la nómina de todos los intendentes de Lanús. En otro artículo, breve crónica del proceso autonomista del partido 4 de junio al partido de Lanús, también. Y el que particularmente voy a comentar se llama Avellaneda, Lanús, ese extraño y profundo amor. Y él mismo nos dice: desde mi pasión lanusense siento también un extraño y profundo amor por Avellaneda, comarca dueña de una historia conmovedora. ¿De dónde? Él mismo se pregunta. ¿De dónde viene eso del extraño amor profundo por Avellaneda? Probablemente por varios motivos. Durante mi niñez,
por diferentes razones, siempre se habló mucho de esta ciudad y sus localidades, que son 7 en total, más una no oficial, Crucecita. Las demás son Avellaneda, ciudad cabecera, Piñeiro, Gerli, Sarandí, Villa Domínico, Wilde y Doxu. Y a partir de allí, con una prosa brillante, no sé si han tenido oportunidad de leerlo alguna vez, pero realmente es dueño de una prosa brillante, muy rica, muy elegante y ofrece información precisa sobre todas estas localidades que acabo de mencionar, que él mismo enumera de Avellaneda, que las recorrió. Vaya si las recorrió. Las recorrió a lo ancho y a lo largo, de todas maneras. Y cuando ofrece información, ustedes estén seguros que es información genuina. Dice también, tal vez la vinculación de mis viejos con Avellaneda y los tantos relatos escuchados hicieron germinar en mí ese extraño y profundo amor por este pedazo del sur, despertando también el interés por recorrerla y conocerla. De Avellaneda, por ser cabecera de partido y por lo tanto el centro de los acontecimientos políticos, sociales, religiosos, culturales, deportivos, comerciales, industriales y de tantísimas otras actividades, se ha escrito muchísimo. Por lo tanto, pongo atención en no recorrer demasiado caminos ya transitados por quienes somos afectos a los relatos históricos. Siempre vi, sentí y viví a esta parte de Avellaneda como un lugar singular, sorprendente, atractivo. Por su pasado, por su energía de gran ciudad, por algunos de sus sitios emblemáticos y por esa fuerza citadina con vitalidad orillera que atraen y convocan, me sentí invitada a frecuentarla, a conocerla y a meterme en sus intimidades. Bueno, alguito de lo que nos ofrece Omar Belmonte. 4 textos más de compañeros del taller. Uno es el de Ricardo Cornasani, que también, como muchos de nosotros, pensemos que, como dijimos antes, este libro fue hecho en el ámbito de un taller de UPAMI, que se desarrolla en la UNLA. Somos personas mayores, y él también escribió acerca de la vida de la abuela Salomé, que era una inmigrante lituana, y cuenta, como tantos, ¿no? Bueno, dónde vivía, las costumbres y demás, pero lo que voy a rescatar es algo que él pone, que describe que la vida de su abuela simplemente transcurría como esperando el paso del tiempo. Y esto lo contrapongo a la actividad, digamos, que desarrollamos los que somos acá personas mayores, lo saben, o por los padres, como hablábamos antes con Jennifer. Sabemos que desde el año 2012 existen programas con concepciones acerca de las personas mayores, que justamente lo que promocionan, lo que intentan, es que esas personas mayores sean activas y partícipes en su familia, en su barrio y en la sociedad. Y así como nosotros venimos a contar hoy este libro hecho en la UNLA por personas mayores, acá en una biblioteca o en tantos ámbitos, las historias de Lanús es muy importante que se rescatan. No hay una única historia, hay una sumatoria de historias, y muchas veces esas personas mayores, o no tanto, tienen vivencias, o tienen documentación, o tienen información que pueden aportar. Otro texto, que es de otro compañero, Hugo Patronelli, nos remite a esos edificios que hay en Hipólito Yrigoyen, cerca de la estación de Remedios de Escalada, esos edificios del barrio ferroviario que fue, y él ahí cuenta cómo en una época en ese lugar jugaban a la pelota
él siendo chico, con otros chicos, y cómo desde los balcones los vecinos participaban de esos partidos, los aplaudían o les gritaban los goles, y bueno, y recuerda todo eso como una convivencia entre chicos y personas y sus padres o abuelos desde las ventanas de esos edificios. Luego hay un texto que es más informativo, que es de Liliana García, que es la historia del tambo de Cabeza Negra. Lo resumo brevemente. La zona que ahora ocupa todas las hectáreas del cementerio de Lanús, antes del año 60 aproximadamente, por poco tiempo había sido un vivero, pero antes fue un tambo. Grandes extensiones en donde inmigrantes españoles tenían animales, tenían plantaciones y ahí vendían leche a todo el barrio y bueno, y más, ¿no? Porque también llenaban, digamos, los recipientes para llevar desde la época para llevar a otros lugares. Y el último es de otro compañero, de Juan Lalarne, que nos relata que en Caraza había un lugar que se llamaba el Rancho de Fanuela, donde se reunían diferentes payadores, músicos, no solo de Lanús, sino de la zona sur y también de Capital. Lo destaca ese lugar como un lugar de encuentro, como esos lugares en donde a veces decimos qué lástima que no hay más, ¿no? Esa convivencia, ese intercambio entre generaciones y entre vecinos. Bueno, brevemente eran los textos, digamos, que faltan. El libro, obviamente, cuando uno lo lee, empieza a tener más datos, y lo interesante de todo es también que el libro sea un puntapié para que haya otros libros en otros ámbitos y por diferentes grupos, ¿no?, de personas. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por haber compartido el trabajo. Digo, la importancia, como decía Siris, al final de que sean ustedes, adultos mayores, quienes nos vienen a contar, vienen a compartir su trabajo, sus experiencias, y además está buenísimo que lo hagan con tanta pasión, con tanto entusiasmo, se transmite de otra manera. Les quiero hacer una pregunta, tengo ahí como algunas ideas al respecto, pero antes de la pregunta, y después abrimos acá para que puedan preguntar si se animan, si quieren, o comentar algo con respecto al trabajo. Decías al final, en el texto que habla de Caraza, ¿no?, donde se... de la familia Fanuela. Bueno, y decías lo importante que trata de buscar y de rescatar, ¿no?, lo importante de los espacios de reunión, y en esto que decía al principio, ¿no?, de las identidades, y desde la provincia de Buenos Aires, que también se viene trabajando esto. Leía un texto en donde decía, bueno, en mi pueblo no pasaba nada, y como que la gente se iba y tomaron la decisión. Una persona dijo, bueno, si no pasa nada, hagamos que pase algo, ¿no? Y bueno, y me parece que en esto estamos nosotros como Biblioteca Popular, ustedes desde la Universidad de Lanús, tratando de que estos espacios no sean parte de nuestro pasado y sentir nostalgia, sino que estemos intentando crearlos y recrearlos en el tiempo que nos toca, ¿no? No sé, no me veo poniéndome a payar, pero bueno, sí compartiendo un espacio con otros y otras de reflexión. Ahora, ¿por qué es importante para ustedes? Vos un poquito adelantaste, Iris, así que vamos a pasar la palabra. Este trabajo, ¿qué tiene de importante que puedan compartir algunas anécdotas, que puedan compartir investigaciones? Para nosotros que estamos escuchando, entiendo, aventuro, desde lo individual es importante porque uno trasciende, ustedes con esto están trascendiendo, están dejando ahí una huella, una marca por donde poder transitar. Desde lo individual uno encuentra en los espacios compartidos una contención,
Digo, ahora, desde lo colectivo, ¿por qué creen ustedes que esta obra es importante? Re difícil fue. Ahí está. No, porque esperaba ahí como los alumnos, ¿no? Que me levanten la mano. Creo que lo contestaste vos mismo, además. O sea, en trabajar con los compañeros, en sentirse motivados por una misma cosa y que trascendiera el taller que tanto nos gusta, o sea, esa propuesta y el poder trascender, o sea, formar parte de un libro. Se acercó, por ejemplo, de otro taller una señora que tiene un artículo, y el día que Omar entregó los libros, o sea, que llegaron los libros, que además son muy lindos, les digo, tiene el libro en sí es muy lindo, y la señora dijo, se dio vuelta, nos miró y dijo, no me imaginé nunca que iba a estar en un libro, que iba a formar parte de un libro. Y yo creo que más de uno nos pasó también, o sea, no sé si no lo imaginamos, pero de pronto no lo supusimos. Y además, porque consideramos que está bueno y es valioso lo que presentamos, ya sea informativo, o ya sea anecdótico, o sea, ¿nos parece eso? Bueno, la historia de las comunidades, de las ciudades, de los países, es como un rompecabezas que se arma con las grandes historias o las pequeñas historias de cada uno. Cada uno tiene grandes historias, algunos recuerdos. En nuestra generación, por digo más allá de que creo que tu pregunta apunta más allá de lo que significa de interesante o apasionante para nosotros, qué es lo que pensamos que podemos dejar. Nuestra generación prácticamente fue la última que convivió con los abuelos inmigrantes, que escuchó esas historias en las casas de la lucha, de la guerra, de lo que fue cruzar dejando todas sus pertenencias en otro lugar, incluso la propia familia, porque venía primero el hombre a buscar un trabajo, un lugarcito, una casita, un terrenito. Esa es la historia de nuestro Lanús, el terrenito, el famoso terrenito para la casa propia, ayudado los fines de semana por los paisanos para levantar la casa propia. Y esas historias, a mí siempre, como persona apasionada que soy de la historia, que mi mamá era profesora de historia, me preocupa mucho que se pierdan. Entonces nuestra generación creo que tiene la obligación de ser todavía transmisora de esas historias, de contarle a los jóvenes que esta maravillosa ciudad de la que hoy disfrutamos se hizo con sangre, sudor y lágrimas de gente que venía de muy lejos, muy pobre, a veces perseguidos del hambre y de la guerra, y que llevó mucho esfuerzo y que por eso tenemos que quererla y cuidarla. Si uno no sabe de dónde viene, difícilmente sepa a dónde va. Y me parece que esa es la obligación que tenemos los que ya por cuestión de edad tenemos alguna historia de compartirla y transmitirla. Ya decirles además que tenemos como proyecto el segundo libro. Bueno, agrego algo que vos también mencionaste, que es construir identidad, ¿no? Nosotros con el libro, como cada uno de ustedes, ¿no? Desde alguna actividad que hacen, están ejerciendo ciudadanía y construyendo una identidad. Y esa identidad lanusense, también como decía la compañera, si conocemos nuestro distrito, si conocemos nuestro pasado, vamos a tener mayor pertenencia a ese lugar y por lo tanto lo vamos a defender más y vamos a construir más cuestiones positivas y la vida de todos, no solo la nuestra, va a ser mejor, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que se animen a decir? Lo miro porque sí, Ricardo. Ricardo. Más fuerte, no te escucho más. Les agradezco mucho por el